Pues vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que es Ione Belarra, es la ministra de Derechos Sociales y también secretaria general de Podemos. ¿Qué tal, ministra? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero, ¿ustedes también tienen la intención de agotar la coalición hasta el final de la legislatura? Bueno, lo primero que quería decir es que estaba escuchando la tertulia con muchísimo interés y la verdad es que me alegro mucho de que por fin se esté convirtiendo en un debate sobre la justicia fiscal, que nosotros llevamos planteando muchísimo tiempo. Yo quería aprovechar que estoy hoy con vosotros y con vosotras para pedirle también a todos esos jefes del IBEX, también como el consejero delegado de Repsol, que creo que ya es hora de que dejen de abochornar a la ciudadanía española y que empiecen a pagar ese impuesto que ha diseñado el Gobierno de buen grado. Yo creo que es lo que espera la mayoría de la gente de nuestro país, que se dejen de batallas jurídicas, que arrimen un poco el hombro en un momento excepcionalmente difícil para nuestro país, y estoy muy satisfecha de haber podido convencer al socio de Gobierno y también que sea un objeto de debate en la opinión pública el tema de la justicia fiscal, que llevamos desde el principio de la legislatura empujando para que sea una realidad y vamos a seguir haciéndolo también de cara a los presupuestos. Respecto a la pregunta que me hacías, creo que es importante explicar que la coalición en realidad es un éxito de la izquierda, es un éxito de Unidas Podemos, y quiero recordar que nos costó mucho tiempo y mucho esfuerzo convencer a todo el mundo de que efectivamente nuestro país necesitaba un gobierno de coalición progresista. Por eso nosotros creo que hemos sido los principales garantes de la estabilidad del Gobierno, lo vamos a seguir siendo y, por supuesto, queremos que la legislatura llegue hasta el final, porque todavía quedan muchas medidas que son muy importantes, como la que llevamos hoy al Consejo de Ministros y que nuestro país necesita con urgencia. Ahora iremos hablando de todo, ministra, por ir por partes. Dice el presidente que las tensiones entre la parte socialista y la parte de Unidas Podemos no irán a más. ¿Eso es viable cuando se afronta un ciclo electoral intenso, como bien sabemos, en el que, bueno, también es lógico que cada uno quiera marcar su perfil? Yo creo que no se trata de marcar perfil, se trata de señalar los temas clave para nuestro país. Fíjate que los debates que hemos tenido con el Partido Socialista a lo largo de estos 2 años y medio de gobierno han sido sobre la subida del salario mínimo, sobre la ley de vivienda. También seguimos teniendo algunos debates, por ejemplo, sobre la reforma, sobre la derogación de la ley Mordaza, que todavía no hemos podido derogar. Por tanto, se trata de temas centrales para la gente de nuestro país, como este que comentaba de la reforma fiscal, y en realidad creo que se puede contar de muchas maneras desde los medios de comunicación, pero de lo que estamos hablando es de los grandes debates de país, de posiciones a veces distintas entre socios que obviamente pertenecen a tradiciones políticas diferentes y que representan intereses diferentes, y creo que esos debates han sido enriquecedores y nos han hecho avanzar, que es lo que necesitaba nuestro país después de una década de gobiernos del Partido Popular, donde estábamos prácticamente en la ruina y además en condiciones de desigualdad que yo creo que eran inasumibles para nuestro país. ¿Están ya negociando los presupuestos con la parte socialista del Gobierno? Han comenzado las conversaciones y creo que estos presupuestos van a ser muy importantes para comprobar si efectivamente el giro que se produjo durante el debate del Estado de la Nación se traduce en lo que todas queremos, que es en hechos concretos y en políticas valientes para este último año de legislatura, porque además esos presupuestos en los que nosotros ya estamos poniendo encima de la mesa cuáles creemos que deben ser las prioridades, la apuesta por un sistema estatal de cuidados que se refuerce con 800 millones de euros, una nueva ley de familias que amplíe, por ejemplo, los permisos de paternidad y maternidad, o que incluya una renta crianza de 100 euros al mes para cada familia que tiene un hijo o una hija a cargo. Creo que son medidas que vendrían a complementar las que ya hemos ido logrando para proteger a las familias españolas en un momento, como decía, muy difícil, de consecuencias muy duras económicas y sociales a causa de la guerra de Ucrania. Yo recuerdo que hace poco, cuando estuvo aquí la vicepresidenta Yolanda Díaz, hablaba también insistentemente de la reforma fiscal que tenía que afrontarse de forma inminente en paralelo a estos presupuestos. ¿Eso con lo de los impuestos a la banca y a las eléctricas queda un poco apartado, o consideran que será necesario que antes de acabar esta legislatura se afronte ese debate y se implemente si llegaran a un acuerdo? Para nosotros no es suficiente. De hecho, este impuesto extraordinario a las empresas energéticas y a la banca era lo mínimo que se podía hacer. Como decía al principio,
es que era fundamental que si Repsol ganó el año pasado el doble que el año anterior, creo que es lo mínimo que contribuyan un poquito más a financiar todas las ayudas públicas y todas las políticas valientes que está haciendo este Gobierno. Creo que eso era de absoluto sentido común y por eso, como decía al principio, les pido que dejen de abochornar a la ciudadanía española. Yo tengo las redes sociales llenas de gente que tiene buenos sueldos y que está orgullosa de pagar impuestos en España porque eso nos permite tener una buena sanidad pública, una buena educación pública. Todo eso financia los servicios públicos que nos hacen más iguales y, por tanto, mucho más libres. Y yo creo que las grandes empresas de nuestro país deberían dar ejemplo. Quiero recordar que ahora mismo el impuesto de sociedades está de media aproximadamente para las grandes empresas en un 7%, cuando un trabajador por cuenta ajena o una pyme paga el 15 o el 16% de impuestos. Nosotras lo que estamos planteando creo que es de absoluta evidencia, que es que proporcionalmente las grandes empresas al menos tienen que pagar lo mismo que la clase trabajadora y que las pequeñas y las medianas empresas en nuestro país. Lo vamos a seguir proponiendo porque además quiero recordar que esto está en el acuerdo de gobierno, que el socio ha ido posponiendo este debate a lo largo de todos estos años de legislatura, pero es algo que recoge el acuerdo de gobierno porque también respondiendo a alguno de los tertulianos y tertulianas, no sé quién era, España no tiene un problema de gasto ni de inversión social. De hecho, estamos muy lejos de la media europea en inversión social. Tenemos un problema de ingresos, porque los ricos y la gente que más tiene no paga lo que le corresponde en nuestro país. Un par de preguntas más de cuestiones políticas antes de entrar un poco en la agenda de esta tarde, que viene muy cargado el Consejo de Ministros y le quería hacer algunas preguntas. Pero leo hoy en El País que Podemos quiere sumarse al proyecto de Yolanda Díaz de Sumar como coalición. ¿Este es el planteamiento que tienen encima de la mesa? Bueno, nosotras estamos contentas, creo que es una buena noticia que Yolanda haya arrancado ya su proyecto de Sumar. Y nosotras, desde luego, los consideramos un aliado electoral absolutamente estratégico y, además, creo que evidencia una cosa, y es que todo nuestro espacio político se está preparando para tener el mejor resultado posible en las próximas elecciones generales. Esa es la clave, yo creo, de toda la cuestión. Cuanta más fuerza tenga el espacio de Unidas Podemos, el espacio que construyamos con Sumar en las próximas elecciones generales, más rápido llegarán los cambios que nuestro país necesita y algunas cosas que, obviamente, con un gobierno de coalición en el que seamos la parte minoritaria, pues no conseguimos hacer tan rápido como nos gustaría, ¿no? Yo creo que es evidente que si Unidas Podemos o nuestro espacio electoral fuera la fuerza mayoritaria, no tendríamos una ley mordaza sin derogar desde hace tanto tiempo. Sí, pero le preguntaba exactamente cómo prevén ustedes desde Podemos, concretamente, articular ese espacio. Es decir, siempre escuchamos a Yolanda Díaz, esto no va de partidos, pero claro, necesitará de partidos, eso es lo que hay. ¿Cómo plantean ustedes articular esa Sumar o como acabe llamándose? Bueno, yo creo que la alianza electoral se va a dar sí o sí, por supuesto. Yolanda es nuestra candidata, lo hemos dicho desde el principio, de hecho lo hemos propuesto nosotras y creo que esa es la mejor noticia, que ella haya comenzado su proyecto para acabar en ese proyecto electoral. Pero yo sí que te quiero decir una cosa, y es que creo que en el contexto social y político que se encuentra nuestro país, yo que hablo con la gente de mi barrio, con amigos y amigas, creo que la gente en nuestro país no está para cuestiones internas de los espacios políticos. Creo que la gente lo que quiere es que hagamos política. Creo que las fuerzas de las derechas están, digamos, envalentonadas y que en este momento lo que necesita la gente de un proyecto político como Podemos es que hagamos propuestas, es que impulsemos las transformaciones que nuestro país lleva tanto tiempo esperando. Decía la ley Mordaza, pero tenemos también para septiembre la ley de vivienda que necesitamos ya poder aprobar para regular los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado. Por tanto, creo que es de eso de lo que nos tenemos que ocupar. Doy absoluta tranquilidad. Estoy convencida de que vamos a tener el mejor proyecto político, la mejor alianza electoral para las próximas elecciones del 2023, porque, insisto, tanto Sumar como Podemos se están preparando para tener el mejor proyecto en esas elecciones y aspiramos, obviamente, a ser la fuerza mayoritaria en el Gobierno, además de a consolidar el bloque progresista, porque esa sería la garantía de hacer algunos cambios que nunca van a llegar hasta que nosotras seamos la fuerza mayoritaria en el Gobierno. Vamos con lo que se aprobará esta tarde en el Consejo de Ministros. Lo primero, muchos ciudadanos pendientes de esas recomendaciones y de ese plan de ahorro energético.
¿Cómo va a afectar a los ciudadanos? Y no sé qué le parece que al final en parte haya quedado en el debate de la corbata. Corbata sí, corbata no. Bueno, como yo no llevo corbata, no me siento muy afectada por el debate. Pero más allá de cuestiones puntuales, yo creo que este es un buen proyecto. Creo que es un buen proyecto desde el punto de vista del ahorro energético, pero muy especialmente porque este tipo de medidas son imprescindibles para hacer frente a la emergencia climática que vive nuestro país y que vive el conjunto del mundo, porque efectivamente necesitamos también reducir nuestros consumos, no solo obviamente por las consecuencias de la guerra de Ucrania, sino también para avanzar hacia una sostenibilidad que nos permita convivir con el planeta en una mayor armonía. Yo creo que este tipo de medidas son muy positivas, las avalamos por supuesto porque son muy importantes, pero quiero insistir en una cosa, y es que la mejor medida económica y la mejor medida energética en realidad es apostar por la paz. Y yo creo que nosotros hemos sido ridiculizados y criminalizados muchas veces por defender la salida diplomática y la salida negociada a la guerra de Ucrania, pero efectivamente se está demostrando que después de Ucrania, que obviamente está sufriendo una situación terrible con muchísima pérdida de vidas humanas y con un desplazamiento de personas desconocido en las últimas décadas en Europa, también lo que estamos viendo es que Europa está siendo golpeada muy fuerte por esta guerra, en términos económicos. Yo creo que es importante también explicar que la mejor medida de protección económica para Europa es la paz y que deberíamos, y yo lo sigo pensando, trabajar más duro, porque creo que no se están haciendo los esfuerzos suficientes para una salida negociada y por la paz. Me va a permitir un momento que me vaya a la redacción, porque el Consejo de Ministros de hoy aprueba algo que le afecte directamente, esa ley del bienestar animal. Álvaro Valadés, buenos días, cuéntanos. Eso es, se trata de una ley pionera en España, impulsada precisamente por el Ministerio de Derechos Sociales y que tiene como objetivo acabar en la medida de lo posible con el maltrato animal. Esta ley pretende proteger principalmente a los animales de compañía, por ejemplo a través del llamado sacrificio cero. Se prohíbe sacrificar animales domésticos, salvo que sea por motivos sanitarios o eutanasia. Se obliga también a que todos los animales con los que convivamos estén correctamente identificados y su cría solamente va a ser permitida dentro de criaderos que estén registrados. Se prohíbe también la exposición de perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas, así como su explotación con fines comerciales. Y ojo, porque además de proteger a las especies domésticas, también esta ley pretende proteger las especies salvajes, por ejemplo, a través de la utilización de animales en actividades y espectáculos que puedan sufrir daños. Esto estará prohibido también, incluye los circos, los zoos y los delfinarios se van a reconvertir en centros de recuperación de especies autóctonas. Y por último destacamos también el endurecimiento de las penas por maltrato a cualquier animal vertebrado, penas que podrían incurrir en hasta 36 meses de cárcel. Marc. Ministra, ¿qué le lleva a impulsar esta ley? Estábamos conociendo ahora los detalles. Bueno, estamos muy satisfechas porque, como decía vuestro compañero, esta es una ley pionera. Es la primera vez que en nuestro país, desde la democracia, se va a impulsar una ley de protección animal. La mandamos ya al Congreso esta tarde, lo cual yo creo que es una buena noticia para que esté en vigor lo antes posible. Y, como decía también vuestro compañero, el objetivo fundamental es, por un lado, acabar con el maltrato. En nuestro país creo que la gente es consciente. Ha habido una impunidad prácticamente total de muchos maltratadores de animales, por ejemplo, casos que se recordarán bien, ¿no? Como aquel señor que ahogó viva a una cría de jabalí, o gente que quema vivo un zorro y lo sube a las redes sociales. Todo esto no tenía ningún reproche penal en nuestro país y ahora sí lo va a tener. Las penas van a poder llegar hasta los 36 meses de cárcel. Y efectivamente esto nos ayuda a luchar contra esa sensación de impunidad de que, bueno, pues maltratar un animal, muchas veces hasta la muerte, no tenía ningún tipo de consecuencia o prácticamente ninguna consecuencia. Además, esta ley va a prohibir también, por ejemplo, el tiro al pichón o las peleas de gallos, que aunque a mucha gente que nos esté viendo le parezca absolutamente increíble y fuera del sentido común, se sigue dando en algunas zonas de nuestro país. Este tipo de prácticas van a tener multas al menos que pueden llegar hasta los 200.000 euros. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una ley muy avanzada. Quiero aprovechar también que os tengo porque sabéis muy bien que nuestro país tiene un problema muy serio de abandono animal.
llegamos a más de 300.000 animales al año que son abandonados en nuestro país, según las cifras de algunas organizaciones sociales. Ahora en verano sabéis que hay un repunte de abandonos y yo creo que las medidas que incluye esta ley para frenar el abandono son fundamentales porque nosotros queremos construir un país que cuide de los animales. Pensamos que esta ley protege a los animales, pero sin duda nos hace más humanos. Le voy a pedir dos respuestas muy rápidas sobre asuntos vinculados a esta ley. ¿Se va a mantener el curso para poder tener un perro? Va a ser un curso que en realidad lo que hace es ponérselo más fácil a quien quiera tener un animal. Yo creo que cualquiera que ha acogido o que ha comprado, yo animo a acoger un animal, ha tenido que mirar qué come, cuáles son, bueno, cuántas veces hay que sacarlo a pasear, un poco cuáles son sus hábitos de vida. Todo eso es el tipo de cosas que incluye un curso que va a ser muy breve y que va a ser online para ponérselo más fácil y para que la gente entienda también la responsabilidad que implica tener un animal. Creemos que eso va a contribuir mucho también a mejorar a reducir las tasas de abandono que, como decía, son un problema porque ahora mismo somos líderes en Europa. ¿Y algunas excepciones para los perros de caza, que ha sido un sector que se ha enfrentado mucho a esta ley, al considerar que no tenía en cuenta la peculiaridad del sector? Bueno, yo creo que hay muchos intereses también en que España no avance en la dirección correcta. Yo creo que esta ley nos permite avanzar en la dirección correcta. Quiero recordar que esta ley tiene un apoyo, las medidas que incluye, de entre el 80 y el 90% de la población española. Estamos hablando de un apoyo mayoritario de todos los sectores ideológicos, no solo de la izquierda. Estamos ante una ley que es de absoluto sentido común y que nos hace parecernos más a Europa, ¿no?, a las mejores normativas europeas. Aquí, en este caso, lo que ha quedado claro en esta ley es que un perro es un perro independientemente de a qué se dedique y, por tanto, también los perros de caza tienen que estar protegidos y lo van a estar en esta ley. Los cazadores que cuiden y que traten bien a los animales, que por otra parte son la mayoría, no van a tener ningún problema. Ahora bien, aquellos que maltraten a sus animales sí van a tener problemas con esta ley porque efectivamente no podemos tolerar ni el maltrato ni el abandono en estos casos. No se van a poder hacer descartes y vamos a obligar a que efectivamente cualquiera que quiera criar animales y que quiera y todos los animales tengan que estar correctamente identificados y con esas medidas contundentes yo creo que vamos a avanzar en la dirección correcta. Bueno, gracias, ministra. Charla amplia sobre los asuntos de la actualidad, que no parece que estemos a 1 de agosto. Gracias.